La gran presuposición de la teología es que Dios existe. La Biblia no trata de probar la existencia de Dios, simplemente asume que Dios existe desde las primeras palabras del Génesis hasta las últimas del libro de Apocalipsis. Sus primeras palabras son: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que la Biblia no empieza con preguntas tales como ¿existe Dios? ¿O hay un Dios? Nunca pregunta o pone en duda de la existencia de Dios. La Biblia asume categóricamente la existencia de Dios. De hecho, para que un hombre dude de la existencia de Dios tendría que ser bastante ignorante. Y aquí debemos decir que la Escritura no solo describe a Dios como el creador de todas las cosas, sino también como el sustentador de todas sus criaturas y como el gobernante de los destinos de individuos y naciones. La Biblia testifica que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, como Pablo lo declara en Efesios 1:11, y revela la realización gradual de su gran propósito de redención. La Escritura jamás da lugar para llegar a pensar que los hombres no pueden saber con certeza que Dios existe. Nunca da lugar para el agnosticismo ni para el ateísmo. Por el contrario, por un lado llama a los agnósticos mentirosos. Pablo en su epístola a los romanos nos muestra claramente esto, que Dios ha dado al hombre suficiente evidencia de sí al mismo tiempo que le ha dado la capacidad de interpretar claramente la evidencia. Pero por otro lado, la Escritura llama a los ateos necios, y es necio por tratar de negar lo innegable. El ateo es una persona que se engaña a sí misma, es una persona autoengañada porque elimina todas las vías de conocimiento. El salmista llama necio en el Salmo 14 al hombre no por pensar que no hay Dios, sino por decírselo a sí mismo. Aunque en lo profundo de su mente él sabe que no es así, aunque sí conoce acerca de Dios, procuran convencerse a sí mismo que no lo conoce. Por esta razón, la Biblia no comienza con un intento de demostrar por la razón y por la lógica que Dios existe. No empieza con una perspectiva agnóstica o atea y tratar de convencer al lector por la evidencia empírica o racional para creer en la existencia de Dios. En ninguna parte intenta tal hazaña. Nunca adopta el agnosticismo para razonar su camino hacia el ateísmo, y tal esfuerzo es inútil porque la Escritura afirma que los hombres ya saben que Dios existe. En resumen, la Biblia comienza presuponiendo la existencia de Dios. Siempre mantiene esta postura y por lo tanto, para ser bíblicos debemos hacer lo mismo. En el estudio de la teología propia o de la teología donde el ser de Dios es el objeto, se reconoce que el conocimiento de Dios sí es posible, es decir, que el ser humano sí puede conocer a Dios. Esto solo porque Dios así ha querido. Él ha querido ser conocido, se ha revelado, y este es el fundamento de la posibilidad de conocerle. Si Dios no se hubiera revelado, no hubiéramos podido conocerle. Entonces, solo porque Él se ha revelado, es que podemos conocerlo. Además, reconocemos que el conocimiento de Dios sí es posible, porque Dios creó al hombre con la capacidad de conocerlo. Aquello de ser creado a imagen y semejanza divina tiene su inmediata repercusión en que el ser humano es un ser capaz de conocer a Dios y responder a este conocimiento. Si bien por el pecado, el ser humano ya no puede conocer a Dios como Adán y Eva en el Edén pudieron conocerlo, sino que su conocimiento es imperfecto y contaminado terriblemente por la corrupción de su naturaleza, todavía el hombre, como portador de su imagen, retiene generalidades que hacen posible que pueda conocer a Dios y reconocerle donde Él ha puesto el testimonio de su existencia. Debe ser precisado que hay dos aspectos del conocimiento de Dios. Se reconoce un conocimiento general y universal de Dios que hace referencia al conocimiento que todo ser humano tiene de Dios. Este conocimiento es universal en su alcance, es decir, abarca a todos los hombres, y general en su contenido. Esto es, que es un conocimiento en términos muy generales de Dios y que, como insistimos, desde el pecado, este conocimiento es impreciso. Esto contrasta notablemente con el conocimiento escritural de Dios,
el cual es preciso en su contenido y que permite conocer a Dios de forma verdadera y eficaz, obviamente a quienes han sido objeto de la obra regeneradora e iluminadora del Espíritu y que acceden a este conocimiento solo a través de la palabra inspirada de Dios. Ahora, no solo que podemos conocer a Dios, sino que debemos. Y más aún, que esto es nuestra gloria, pues como dice la Escritura, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Partamos de la siguiente afirmación categórica. El hombre no fue creado como una persona puramente natural y racional, es decir, teniendo no más de 5 sentidos, junto con la capacidad instantánea de razonar. En su lugar, Dios ha creado en los hombres un conocimiento innato de que hay un Dios, es decir, que en los hombres hay un reconocimiento innato de que Dios existe. Y este conocimiento se obtuvo necesariamente como resultado de la constitución de la mente humana y es innato solo en el sentido en que se adquiere mediante su creación a la imagen de Dios y que desde luego no se adquiere por el laborioso proceso del razonamiento y la argumentación. La Biblia dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. A diferencia de los animales y de manera especial, el hombre fue creado en y en posesión de la imagen de Dios. Como consecuencia de ello, se generó esta imagen en el acto mismo de la creación. Adán, como el primer hombre, poseía en virtud de la habilidad e inclinación innatas la imagen de Dios que impregnaba todo y avivaba todas las facultades e inclinaciones del alma. Por lo tanto, todo lo que estaba dentro de él y era realizado por él era de naturaleza espiritual y santa. De manera que el alma racional, que tiene la facultad otorgada por el Señor de razonar, contiene la imagen de Dios dentro de sí misma, tanto en el conocimiento natural de Dios como la moralidad. Ahora, este es un conocimiento que el hombre, dada su constitución espiritual, adquiere necesariamente, y como tal, se distingue de todo conocimiento condicionado por la voluntad del hombre. El conocimiento adquirido, por otra parte, se obtiene mediante el estudio de la revelación de Dios. ¿Qué es teología natural? Comencemos primero definiendo la palabra teología. ¿Qué es entonces teología? En su sentido más básico, algunos se refieren a la teología como el estudio de Dios. Yo definiría teología como el estudio que tiene como propósito entender a Dios tal y como Él se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Ahora, quiero que piensen esto. Como no podemos ver a Dios para describirlo o estudiarlo, sigue que teología, repito, es para nosotros el estudio de lo que Dios ha revelado en su bendita palabra. Sea cual sea la definición de teología, nótese que estamos hablando solo de teología. Sea cual sea la definición de teología que escojamos, una definición correcta siempre estará sujeta al contenido de la revelación especial. Ahora bien, con todo lo anterior en mente, definamos teología natural. En su sentido más básico, teología natural es la disciplina que utiliza o interpreta la información de la revelación natural con el fin de dar a conocer lo que de Dios se pueda conocer aparte de la revelación especial. Repito, en su sentido más básico, teología natural es la disciplina o el ejercicio que tiene como propósito recopilar, analizar, compilar e interpretar la información de la revelación natural con un propósito. ¿Cuál? Con el fin de conocer lo que de Dios se pueda conocer aparte de la revelación especial. Mucho cuidado, nótese que no estoy diciendo que debemos comprometernos con un ejercicio de teología natural aparte de las Escrituras. Lo que hago es definir teología natural en su sentido más básico y escueto. Así que es importante repetir el punto. Teología natural es el estudio de lo que Dios ha querido revelar de sí mismo, basado en la observación de la naturaleza y solo en ella.
Así las cosas, la teología natural es teología porque se ocupa de estudiar lo que Dios ha revelado y es natural porque la fuente de esa revelación es la naturaleza o la creación. Definida de esta manera, la pregunta a continuación entonces tiene mucho sentido. Todo ser humano posee una conciencia y esto lo hace consciente de una deidad. Y un ser que es consciente de una deidad es necesariamente un ser humano, y eso lo distingue de los animales, como dijimos con anterioridad. Sea cual sea su pensamiento o su filosofía, el hombre cree en algo o en alguien, y esto nos está indicando que conforme son sus pensamientos, tal es su Dios. De tal manera que con suficiente razón de las Sagradas Escrituras, no es posible conocer al Dios verdadero y de manera verdadera solo con ese conocimiento innato. Y añado a esto lo siguiente: no lo podemos conocer de la manera que Dios debe ser conocido, porque de manera natural estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el pecado es la muerte del alma. Un hombre muerto en delitos y pecados no siente deseos por conocer a Dios, de honrarlo, no desea los placeres espirituales. En esa condición, como pecadores perdidos, llegamos a conocer a Dios solo a través de una obra sobrenatural de la gracia divina. La gracia en el alma es vida nueva en el alma. Sobre esto el apóstol Pablo dice lo siguiente: que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:5. ¿Y cómo ocurrió esto? Fue Dios quien tomó la iniciativa que los hombres pecadores, que Él los elige personalmente a todos y cada uno de ellos, nos trae a su Hijo para que le pudiéramos conocer. Los pecadores podemos llegar a conocer a Dios solo porque Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, nos da a conocer a Dios el Padre. En suma, la gracia soberana es absolutamente necesaria para el conocimiento de Dios. Esto define su ámbito de aplicación limitado. Dios nos atrae eficazmente a Cristo. Él nos dio un corazón nuevo capaz de conocerlo y puso su espíritu dentro de nuestro nuevo corazón, nos resucitó de la muerte espiritual. Si este trabajo se deja a los pecadores perdidos, nadie iba a conocer a Dios. Por lo tanto, toda la gloria pertenece solamente a Dios. Ahora, respondamos el siguiente interrogante. Dios, ¿a quiénes les va a permitir conocerlo de este modo? A los elegidos desde la eternidad, solo aquellos que le podemos conocer a pesar de nuestra incapacidad moral, porque Dios se ha comprometido a llevarnos al conocimiento de sí mismo. ¿Es necesario demostrar la existencia de Dios? En un sentido puede ser necesario para demostrar a una persona incrédula que nuestra fe de que Dios existe es una convicción racional. No obstante, si vamos a tratar de convencer a una persona por medio de argumentos intelectuales de que crea en Dios, no podremos convencerla. Un razonamiento intelectual por sí solo nunca podrá traer una sola alma a los pies de Jesucristo. No importa qué tan buena sea la argumentación ni cuán lógico y racionales seamos, porque el problema del incrédulo no es intelectual, no es la falta de evidencia lo que lo tiene siendo incrédulo, sino porque en el corazón del hombre hay una extraña mezcla de convicción interna de que Dios existe, porque Dios puso esa convicción interna en el corazón del hombre. Y por otro lado, un prejuicio en contra de la existencia de Dios, porque el hombre no quiere someterse a la autoridad de ese ser superior que nos trace las normas de vida y de darle cuentas a él. Es por eso que un inconverso nunca vendrá a la fe y al arrepentimiento por medio de argumentos intelectuales, porque no es por falta de argumentos y evidencia que él no cree, es porque él no quiere creer. La no creencia en la existencia de Dios no es un problema racional, sino un problema moral. Él no quiere aceptar la realidad, se niega a aceptar la realidad de que Dios existe y él no quiere que Dios sea su Dios. Habiendo definido el asunto de la teología natural, la pregunta que sigue es apenas lógica. ¿Es eso cierto de que todos los seres humanos hacemos teología natural? Bueno, la respuesta corta es sí. Si definimos teología natural como la definimos, es decir, como la compilación de la información y la interpretación
de lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de la creación, definitivamente todos los seres humanos han hecho y hacen teología natural, incluso si no son conscientes de ello. Es cierto, quizás no la hacen de una manera robusta, precisa o refinada, pero nótese lo siguiente, esto es muy importante, la hacen de manera acertada, y repito, esto es muy importante. Ahora, ¿cómo sabemos que aún los incrédulos hacen teología natural y que sus conclusiones son acertadas? Bueno, por lo que las Sagradas Escrituras dicen. El apóstol Pablo dice en Romanos que ellos observan la creación y de alguna manera, aunque no está explícito en el texto, de alguna manera ellos razonan hasta el punto de, dice, entender que Dios existe, que Él es el creador y que Él es poderoso. De otra manera, el autor inspirado jamás hubiese escrito, ellos son inexcusables. Y ustedes conocen el versículo de Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, esa palabra es clave, siendo entendidas. No que los incrédulos no las entiendan, los incrédulos las entienden, y el apóstol Pablo está dando testimonio de eso. Entonces, en resumen, tanto los incrédulos como nosotros los creyentes hacemos teología natural, y a la postre se podría decir que llegamos a la misma conclusión: Dios existe. Ahora, si bien llegamos a la misma conclusión, nosotros respondemos a esa verdad adorando a Dios conforme la revelación especial, mientras que los incrédulos intentan suprimir esa verdad que es expresada a partir de la creación y la tergiversan. Así que en realidad sí, todos los seres humanos, démonos cuenta o no, en un grado o en otro, sí hacemos teología natural y se puede siempre argumentar, conforme a Romanos 1, 18 al 20, que llegamos a la misma conclusión. Dios existe, Él es poderoso, Él es grande, Él es el creador. En teología propia, el objeto del estudio es el ser de Dios, es decir, su naturaleza, sus atributos, su divina existencia trinitaria, sus nombres y su decreto. Sin embargo, el hecho que declaremos que Dios es el objeto de estudio de la teología propia no significa que nos acercamos a Dios como a cualquier objeto de estudio. En este caso nos acercamos con reverencia y temor, bajo el objeto y no sobre él, para conocerlo en los términos en los que Él mismo se ha revelado y hasta donde Él mismo se ha revelado. Eso quiere decir que en el estudio de Dios no estamos al mando. De hecho, nos situamos dependientemente y atenidos a su graciosa revelación, porque, como dice el Salmo 145:3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Dios, aunque no es distinto de lo que ha revelado de sí mismo por medio de lo creado y por medio de las Escrituras, es mucho más de lo que ha revelado de sí a través de estos medios. No estamos afirmando que el conocimiento que tenemos de Dios es impreciso. Estamos diciendo que la creación es una criatura muy pequeña como para revelar todo de Dios, y que la palabra inspirada, tan cierta, infalible e inerrante como es, no puede contener todo lo que Dios es, porque su grandeza es inescrutable. La suficiencia de las Escrituras no nos dice que podemos, a través de ella, conocer absoluta y exhaustivamente a Dios. Más bien dice que aquello que Dios quiso revelar de sí mismo es verdadero, y es lo que en su sabiduría quiso revelar como lo necesario para que el hombre le conozca, para hacerlo sabio para la salvación que es en Cristo, para la piedad y la vida que agrada a Dios. Pensar que el hombre puede conocer absoluta y exhaustivamente a Dios es una pretensión arrogante. Nada finito puede contener lo infinito. Nuestra mente, aun la mente redimida, jamás podrá conocer todo de Dios de manera absoluta. Aquí es siempre útil diferenciar lo que es verdadero de lo que es absoluto. Además que afirmar
que podemos conocer a Dios absoluta y exhaustivamente, no nos permitiría dimensionar otra verdad que nos enseña la Escritura, y es que el Dios que es conocible también es incomprensible. Por la creación, desde las cosas creadas, desde los cielos y la tierra, afirmado con textos como los siguientes. Salmo 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El apóstol Pablo, citando Romanos 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En estos textos se describe cómo todo en los cielos revela la gloria de Dios y la obra de su mano hábil. La revelación de Dios allí se muestra y se declara día a día, entregando el mensaje de Dios, en donde podemos percibir que el paso del tiempo es regular, ordenado, confiable y predecible. Igualmente, las bondades de la tierra y el disfrute del hombre en su abundancia testifican a favor de la existencia del Dios vivo. El mar, el sol, el viento, las nubes llevan la lluvia a la tierra regada da a luz la comida en abundancia a fin de sostener, alimentar y satisfacer al hombre. Esto muestra la bondad de nuestro Creador. La revelación general se fundamenta en la creación, se dirige al hombre como hombre y más particularmente a la razón humana, encontrando su designio en la comprensión de la finalidad de la creación que Dios hizo, que no puede ser otra que conocer a Dios y gozar de su comunión con Él. Una vez más nos preguntamos, ¿por qué los hombres no perciben de sus bendiciones al Creador que se las dio? Además, su mensaje no se limita a un continente o a una nación. Su enseñanza es universal, ha salido a través de toda la tierra. Pero los hombres caídos no perciben esta revelación de la existencia de Dios. La revelación general de la existencia de Dios en la creación y la conciencia son suficientes para condenar a los hombres, pero no suficientes para salvarlos. Ellos saben que son responsables y culpables ante su Creador. Ellos ven su bondad, la sabiduría y el poder, pero que por dentro le temen, porque saben con su manera de vivir merecen morir. Sin embargo, ellos no tienen de la revelación general la instrucción, la inclinación o la capacidad para estar a bien con Dios o para disfrutar de la comunión con Él. ¿Cuáles son las teorías antiteístas más comunes? Aunque la idea de Dios en la mente del hombre es prácticamente universal, sin embargo, esto no significa que no haya ciertos hombres que nieguen completamente la existencia de Dios. Y generalmente podemos encontrar dos clases que niegan de una u otra manera la existencia de Dios. Por un lado tenemos a los ateos prácticos. Estos son aquellos individuos que no niegan con sus labios que Dios exista, pero viven como si Dios no existiera. La mayor parte de la humanidad pertenece a este grupo, incluyendo al diablo y sus demonios que creen que Dios es uno, pero actúan como si Dios no existiera. Pero por otro lado están los ateos teóricos. Esos son de una clase más intelectual, son aquellos que niegan que Dios existe con base a sus propios razonamientos intelectuales. En otras palabras, estos individuos intentan por medio de la argumentación racional justificar la afirmación de que no hay Dios. El agnosticismo, por su parte, aunque respeta la creencia de Dios y admite cierta posibilidad de su realidad, pero no comparte su postura con los que sí creen. Estos afirman que solo podemos extraer conocimiento a partir de nuestras experiencias personales y sus fenómenos afines. Es decir, ellos creen que solo en lo que puede comprobarse con la razón y los sentidos. Dicen que quizá Dios exista, pero es algo que no se puede comprobar. En pocas palabras, niegan que haya suficiente evidencia para comprobar que Dios existe. Otra clase de teorías antiteístas es la que niegan la concepción teísta de Dios.
Es decir, aunque no niegan que Dios existe como un ser supremo, niegan la existencia del verdadero Dios y lo hacen anulando las cualidades inherentes que hacen a Dios Dios. Y aunque esta clase de teoría antiteísta podríamos hablar de más de solo una, me limitaré solamente a dos. Está por un lado el deísmo o el ateísmo providencial que confina a Dios en el cielo y lo mantiene lejos de la tierra, y el deísmo quita a Dios en medio del mundo y enfatizando sobremanera la trascendencia, que Dios no está circunscrito al tiempo y al espacio, y si bien esto es cierto, hace mucho hincapié que anula su inmanencia, su relación personal con las criaturas, negando así a un Dios que sea gobernador, sustentador de su creación. Por otro lado, el panteísmo sobreenfatizó tanto la inmanencia de Dios en su creación que terminó por identificarlo con su creación, concluyendo así que toda la creación es Dios. De esta manera se anuló su trascendencia, su eternidad, su inmutabilidad, su independencia, su aceidad, etc. De esta manera se negó en esencia el verdadero Dios, que es distinto a su creación e infinitamente superior a ella. La pregunta formulada es: ¿cuáles son las diferentes posturas apologéticas? Aunque los apologetas cristianos están de acuerdo en los aspectos esenciales de la fe, bueno, la mayoría de ellos, existen diferencias en cada una de las metodologías que ellos abrazan o usan. Por tal razón, unos resaltan la existencia de 5 posturas apologéticas, la mayoría habla de 4 grandes posturas, pero en esencia, y esto es a título personal, les sugiero, para facilidad y mejora de comprensión, que nos enfoquemos en 3. Esto es, en la apologética clásica, en la apologética evidencialista y en la apologética presuposicionalista. Vamos a hablar de cada una de ellas, no en detalle, pero sí a grosso modo. La apologética clásica. Este método de hacer apologética cristiana se basa en el uso de la teología natural y de los argumentos racionales y filosóficos para demostrar la existencia de Dios. Esto quiere decir que esta apologética clásica comienza con el uso de los argumentos axiológicos o moral, teleológicos o del diseño o cosmológicos. Después que ellos, esto es, según los ponentes de esta postura, después de que ellos han demostrado la existencia de Dios, la apologética clásica procede a presentar evidencias históricas de que la Biblia es inspirada, auténtica e históricamente confiable. Aquí vale la pena alertar un poco a la amable audiencia en que hay grandes similitudes entre la apologética clásica y la apologética evidencialista. Al final de esta definición quizás daremos un par, al menos una, para clarificar el punto. Continuemos hablando de la apologética evidencialista. Este método defiende la verdad cristiana siguiendo la evidencia histórica descubierta a través de la investigación de eventos, de la obtención de documentos y de la examinación de asuntos arqueológicos. Lo primero que se me viene a la mente es aquel libro Evidencias que demandan un veredicto. Ese libro yo lo leí hace muchos años antes de que por la gracia del Señor Él me trajera a la Reforma. Pero este libro es un excelente ejemplo de apologética evidencialista, porque el autor investiga y presenta pruebas históricas, explica hallazgos arqueológicos y presenta pruebas documentales que respaldan la veracidad de la Biblia, la existencia real del Señor Jesucristo y su resurrección. Si se me pregunta entonces, ¿en qué se diferencia la apologética clásica de la evidencialista? Yo diría que la principal diferencia radica en esto. La apologética clásica llega a conclusiones basándose en argumentos racionales, recuerden. Ellos usan argumentos axiológicos, teleológicos y cosmológicos, mientras que en esta que acabamos de definir, es decir, en la apologética evidencialista, esta es de naturaleza inductiva, es decir, llega a conclusiones, pero basados en evidencias tangibles y verificables, como por ejemplo los documentos históricos que acabamos de mencionar, hallazgos arqueológicos, etc. Pero además de las dos anteriores, también tenemos la apologética presuposicional, y eso nos lleva a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema real del ateísmo?
El problema real del ateísmo no es intelectual, es moral. Es una arrogante locura moral. Él no quiere que Dios sea su Dios. Él no cree porque no quiere creer. Hay personas que profesan abiertamente no creer en Dios. Personas que profesan o se identifican como ateos o como agnósticos. Estas personas se ven a sí mismos como personas inteligentes. Ellos creen que no creen porque son lo suficientemente racionales como para no creer. Para ellos es sabio ser incrédulo, pero a lo que ellos llaman sabiduría, Dios lo llama en su palabra necedad. El profesar ser ateo es una necedad, dice Dios. Y es evidente que un hombre que niega abiertamente la existencia de Dios no es por ser objetivo ni porque se involucre en la investigación honesta sobre la existencia de Dios. Más bien, él es una persona con prejuicios. Él vive de una manera que él sabe es odioso a Dios. Él intenta justificar su esperanza de que de alguna manera se puede salir con la suya. El hombre que niega la existencia de Dios no es un hombre humilde, es un hombre orgulloso. Él no es un hombre cariñoso, pero sí un hombre egoísta. Vive para su propia satisfacción, para satisfacer sus propios deseos. El ateísmo no nace de dificultades intelectuales, pero sí de la decadencia moral. No se origina en la cabeza, sino en el corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los llamados problemas intelectuales que ellos llaman solo son una cortina de humo, porque el problema es que ellos tienen un corazón que niega la existencia de un Dios supremo. La revelación especial de Dios es la manifestación de su existencia de manera verbal y personal. Como lo notamos anteriormente, Dios no solo rodeó al hombre con su mundo increíble, sino que también se comunicó con él sobrenaturalmente una vez completó la creación. El primer acto de Dios hacia el hombre registrado en la Biblia, después que Dios lo creó, fue una revelación verbal para relacionarse con él y que le sirviera, y el hombre respondió a ello. La revelación especial es sobrenatural. Desde la creación hasta la redención, la revelación sobrenatural de Dios jugó un papel central en su relación con la humanidad. Dice Dios en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Allí la Escritura revela características generales de esta revelación especial que la hacen distinta y superior a la revelación general. En este mundo desfigurado por el pecado, la palabra de Dios ha proporcionado un testimonio a su existencia superior sobre este testimonio sordo y contaminado de la conciencia. Dios no ha distribuido este mensaje espiritual en partes iguales entre los hombres. Solo los que Dios ha escogido para revelarse especialmente a través de su Hijo. Él la ha dispensado conforme a su prerrogativa soberana. Gracias a su misericordia, hoy tenemos la palabra única y completa de su revelación especial, donde hemos conocido que la existencia de Dios es personal, en donde se declara con poder su divino nombre. La revelación general revela un creador, un diseñador y un juez de los hombres. En su revelación especial, Él dice, yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 45:18. Nos dice que su nombre es Jehová y llama a los hombres a la comunión personal con Él mismo. La revelación personal es la base fundamental de toda verdadera religión. La revelación especial también nos recuerda que la palabra de Dios se trata completamente de Cristo, particularmente de su gloria como Redentor y Rey de las personas que Él ha tomado para sí mismo. Así la revelación especial desde la caída se enfoca en Cristo, el mediador del pacto de gracia. Nuestro Señor identifica la base especial del conocimiento evangélico a través del cual Dios es conocido para salvación solo a través de la revelación especial de Cristo mismo. Es por ese conocimiento especial que los hombres son salvos en Cristo, no por el conocimiento de una revelación general. ¿Qué es la apologética presuposicional? La apologética presuposicional se llama así porque su presupuesto
o lo primero que asume en todo ejercicio apologético, es que Dios existe, que Él se ha revelado en su palabra, que su palabra es inerrante e infalible, y que al Dios ser un Dios verdadero, su palabra también es verdadera. El presuposicionalismo sostiene algo muy interesante. Sostiene que todos los seres humanos tienen creencias o presuposiciones básicas que guían, que moldean, si se quiere, que afectan la manera en que cada uno de nosotros interpreta la realidad nuestra alrededor. Y dado que la revelación en las Escrituras es el único marco a través del cual se puede interpretar de manera correcta toda experiencia humana, y también es el único marco por medio del cual se puede conocer la verdad de Dios, se concluye que toda ideología, todo conjunto de ideas o toda cosmovisión que se oponga a esa presuposición que Dios existe y que su palabra es verdad, en realidad no es verdadera. Me explico. Si nosotros creemos de verdad que Dios existe y que Él se ha revelado perfecta, plena, inerrante, infaliblemente en las Sagradas Escrituras, entonces no podemos encontrar un punto común con el que dice, no, eso no existe. La labor nuestra como apologetas presuposicionalistas es contraargumentar partiendo de la base que las creencias de estas personas no pueden ser verdaderas. ¿Y por qué no pueden ser verdaderas? No estoy diciendo que ellos no crean cosas que son verdad, ¿cierto? El color del cielo es azul, el color de esta pared es blanca. No, lo que estamos diciendo es que la manera como perciben asuntos como la moral, la lógica y ese conocimiento no tienen sentido a menos que se reconozca la existencia de el Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, en lugar de intentar probar la existencia de Dios desde un punto de vista neutral, por medio de argumentos racionales, como lo hace la apologética clásica, o de pruebas históricas, como lo hace la apologética evidencialista, la apologética presuposicionalista parte de la creencia en Dios como algo esencial para entender cualquier aspecto de la realidad que nos rodea. Enfatizo ese punto. En resumen, el modelo apologético presuposicionalista jamás buscaría, es decir, jamás estaría interesado en probar que Dios existe, sino que todo su ejercicio apologético lo apoya en la mismísima existencia de Dios, tanto como en su revelación en las Sagradas Escrituras. Una de las implicaciones de la supremacía de Dios es que Él es incomprensible. La doctrina de la incomprensibilidad de Dios señala que, aunque nuestro conocimiento de Dios es cierto o verdadero en la medida de su revelación, jamás es exhaustivo. Si bien podemos conocer a Dios verdaderamente en cuanto nos aferramos a lo revelado por Él en su palabra infalible, en la revelación general mediada por la Escritura, no quiere decir que al conocer lo revelado de Dios, lo habremos conocido de manera absoluta, comprendiéndolo tanto a Él como la relación que Él tiene con todas las cosas. Debemos entender que existen dimensiones del ser de Dios, de su existencia, de su mente y disposiciones que son incomprensibles para la criatura finita. Esto no solo tiene que ver con el pecado, el cual ciertamente ha oscurecido el conocimiento que deberíamos tener de Él. Más bien, tiene que ver principalmente con nuestra finitud. Ningún hombre o grupo de hombres jamás pueden explicar de manera exhaustiva quién y qué es Dios, es decir, su naturaleza, o lo que Dios hace, es decir, sus obras, o por qué decidió hacerlo, es decir, su decreto. Porque como dice Job 11:7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Aunque los hombres podemos y debemos conocer a Dios personalmente y en verdad, los hombres no podemos comprender ni explicar completa ni exhaustivamente la naturaleza y las acciones de Dios. Hay que advertir de la precaución de no definir esta doctrina erróneamente, pues una idea movida de su eje en algún grado puede llevarnos a ideas hasta heréticas
de la incomprensibilidad de Dios. Por ejemplo, nos toca advertir que la incomprensibilidad de Dios no significa que Él sea indescriptible o inentendible. Sostener esta idea o definir incomprensibilidad de esta manera nos puede arrojar al agnosticismo, porque si Dios no puede ser descrito de alguna manera proposicional, quedamos arrojados a la completa ignorancia o desconocimiento de Él. Dios se ha revelado y por eso lo podemos describir. Dios se puede entender, pero no completamente. Otra idea que nos toca advertir como errada es que Dios es engañoso. Que Dios sea incomprensible no significa que Él tenga asuntos que no ha querido mostrar, tan ocultos dentro de su ser, que son distintos a lo que hoy conocemos de Él. Que Dios tenga profundidades no significa que sea mutable. Es tanto inmutable como veraz. Dios es más de lo que podamos comprender, pero es de la misma naturaleza en todo su ser infinito. ¿Qué utilidad pueden tener las posturas apologéticas clásica y evidencialista para los presuposicionalistas? O si se quiere formular la pregunta de otro modo, también está correcto. ¿La postura presuposicionalista tiene cabida para los argumentos teleológicos, axiológicos o cosmológicos típicos de la apologética clásica? Y también, ¿será que tiene cabida para los argumentos o las evidencias históricas típicas de la apologética evidencialista? Bueno, depende a quién le pregunte. Si usted le pregunta a un apologeta presuposicionalista puro y duro, extremista, va a decir, no hay cabida para esos asuntos. Descarte esos argumentos porque vienen de la antigua Grecia, descarte estos otros argumentos porque una cosa y por la otra. Bueno, si usted cree que estos argumentos no tienen uso en el ejercicio apologético presuposicional, yo le pido que lo piense dos veces. Porque el punto no es descartarlos por descartarlos, sino saberlos usar. Es decir, podemos usar esos argumentos teleológico, cosmológico y axiológico, pero dándoles un giro. ¿A qué hago referencia? A que no vamos a comenzar nuestros ejercicios apologéticos partiendo del efecto para deducir la causa, sino que vamos a presuponer y a argumentar partiendo de la causa para poder conocer así el efecto. Es sencillo. En otras palabras, dichos argumentos deben ser usados en el marco que mencionamos hace poco tiempo, deben ser usados en el marco de la realidad de la existencia de Dios y de la veracidad de su palabra, porque solo en ese marco el conocimiento, la moralidad y la lógica pueden ser comprendidos, son posibles. Y algo similar sucede con la argumentación basada en las evidencias históricas, que es la base de la apologética evidencialista. Advertimos, no somos evidencialistas, pero hacer uso de la historia, tanto como de documentos que evidencian la veracidad de los relatos narrados en las Sagradas Escrituras, no es nada malo. Por el contrario, es algo útil en nuestras tareas apologéticas. No estamos mezclando los métodos apologéticos y tampoco estamos escogiendo partes de un método, mezclándolo con parte de otro método para terminar con un método apologético que se asemeja a una colcha de retazos. No estamos haciendo esto. Espero que usted vea el punto. Estamos siendo muy coherentes, juiciosos y disciplinados con nuestra cosmovisión cristiana. Estamos partiendo de la base de que nada tiene sentido a menos que se presupongan la existencia de Dios y la veracidad de su palabra, pero estamos diciendo, podemos usar esos argumentos si los usamos presuponiendo la causa. Dios existe, es verdad y se ha revelado de manera verídica, inerrante e infalible en su palabra. Por supuesto que lo podemos hacer. Partiendo de esa base, de ese presupuesto, entonces ahora nosotros estamos yendo de la causa al efecto, que ese es el propósito. Así que sí, son útiles los argumentos inherentes a la apologética clásica y a la apologética evidencialista pueden ser utilizados, ya lo dijimos, de la manera apropiada, presuponiendo las cuestiones apropiadas dentro de los ejercicios de la apologética presuposicional.
Si la Escritura no enseñara el tema de la incomprensibilidad de Dios, ¿por qué deberíamos tocarlo? ¿Por qué especular? Pero como lo hace, al hacerlo deberíamos acercarnos en el espíritu de la Escritura. Como dijo un autor, la Biblia presenta esta verdad experimentalmente, no filosóficamente. Viene expresada en un contexto de devoción, no de especulación. No debemos sacar esta verdad de este contexto bíblico. Existen tres grandes temas donde la incomprensibilidad de Dios es enseñada por la palabra divina: su naturaleza incomprensible, su decreto incomprensible y sus obras incomprensibles. Cuando hablamos de la naturaleza incomprensible de Dios, hablamos de qué y quién es Dios. Al hablar de su naturaleza, hablamos no solo de su existencia, sino de sus perfecciones o atributos. Al respecto, hay aspectos incomprensibles en Dios, pues si nos fijamos, por ejemplo, en su existencia trinitaria, estamos rodeados esencialmente de misterios y asuntos incomprensibles. Aun cuando hablamos de sus atributos, la Biblia nos muestra dimensiones de sus atributos que son incomprensibles, como su ira, su paz, su amor, su misericordia, que tienen aspectos incomprensibles. Cuando hacemos referencia a su decreto, no podemos sino admirarnos de ese plan eterno, antes de todas las cosas y de todos los tiempos, en el que todas las cosas y acciones fueron planeadas por la mente infinita de Dios, en todos sus alcances, medios y fines. No solo hablamos de aquellos asuntos que superan todo nuestro entendimiento de lo que compone el decreto en general, es decir, de la vida, las acciones de todos los ángeles y hombres, de todo lo creado en general, donde Dios hace su voluntad a través de las acciones libres de la criatura, sino que hablamos de aquel decreto específico de salvación, donde se predestinó la salvación de algunos hombres y la preterición o el acto de pasar por alto a otros para su propia condenación, y el irreconciliable misterio de su soberanía absoluta y la responsabilidad completa del hombre. Esto es incomprensible. En cuanto a sus obras incomprensibles, la Biblia hace notar que las obras de Dios, que son creación y providencia, y la obra de redención, tienen aspectos incomprensibles, aspectos de la creación de todas las cosas por la palabra de Dios, y luego partiendo de las cosas creadas como materia prima para hacer las demás cosas, asuntos complejos de cómo Dios gobierna todo lo creado, nos muestran la incomprensibilidad divina. Ni qué hablar de la obra redentora, desde la encarnación del Hijo de Dios, sus dos naturalezas y su unipersonalidad, sus dos voluntades y asuntos semejantes, la Biblia nos enseña que pertenecen a la incomprensibilidad divina. ¿Cómo pueden los hombres finitos de la tierra tener el conocimiento del Dios infinito de los cielos? Nuevamente afirmo que solo Dios puede ser conocido por una gracia sobrenatural, gracia que Dios el Padre derramó en nosotros y nos trajo a Cristo, y esto lo podemos saber y conocer a través de la convocatoria general y eficaz de las buenas nuevas, que es el Evangelio. El Evangelio es la suficiencia única de la revelación de Cristo, que contiene dos aspectos muy especiales e importantes. En primer lugar, Dios el Hijo conduce a los pecadores al Evangelio. Este conocimiento de Dios viene cuando Cristo se revela especialmente a los pecadores en el Evangelio. Allí, descrito en la palabra de Dios, encontramos que es solo por Cristo, porque Él es el Hijo de Dios y tiene un conocimiento completo y profundo de Dios. Solo es así que se tiene un preciso y eficaz conocimiento de Dios, como Señor, como Salvador. Jesucristo transmite su conocimiento solo por medio del Evangelio. Por eso hallamos que Dios el Hijo pide sinceramente a los hombres perdidos de manera indiscriminada venir a Él para recibir y aprender el conocimiento salvador de Dios. En segundo lugar, Dios Espíritu lo transmite a los santos por las Escrituras. 1 Corintios 2, 10
al 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. El Señor afirma que el contenido de este conocimiento es para que todos los hombres en Cristo podamos conocer a Dios íntima y personalmente como su Padre, y obtenemos este conocimiento solo cuando Dios nos salva del pecado. Él solo lo hace por medio del Evangelio con la ayuda de su Santo Espíritu. Lo hace según el puro afecto de su voluntad. Él no es conocido en vano. Él se encarga de ser conocido por una gran multitud que nadie puede contar. Por esta razón, el conocimiento salvador de Dios nunca puede ser universal. Cuando pensamos, ¿para qué Dios se habrá revelado en la Biblia también como un ser incomprensible? Tenemos que ir a la misma Biblia para mirar cómo y en qué contexto se trata la realidad de su incomprensibilidad. Allí vamos a reconocer que lejos de abordar el tema para la especulación o de forma abstracta, la Biblia refiere el asunto de su incomprensibilidad con fines de piedad. Es decir, la palabra de Dios aborda el tema de la incomprensibilidad divina para que aprendamos a reconocer la infinidad de Dios. Si de algo padece esta generación, es del sentido de majestad cuando considera a Dios, el Dios del humanismo. Es más, el Dios que se predica desde muchos púlpitos no es más que una versión mejorada de las proyecciones o anhelos del hombre pecador. Casi que Dios es un siervo para complacer las pretensiones del hombre. El concepto de Dios hoy es sumamente antropocéntrico. Reconocer que Dios es incomprensible nos enseña que este Dios supera infinitamente todo cuanto podamos pensar de Él, que no podemos amoldarlo a nuestra mente y hacer de Él un Dios de bolsillo. Además, creemos que Dios se ha revelado en su palabra como incomprensible para mayor reverencia hacia su nombre. La incomprensibilidad de Dios nos enseña a temerle, a reconocer que nosotros somos siempre criaturas y que Dios es el Señor. Como citan las Escrituras, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. En esa misma línea, la incomprensibilidad de Dios se nos exhibe en la palabra divina con fines de adoración. Un Dios que quepa en nuestra mente, al que podamos manipular y hacerlo nuestro siervo, no es un Dios que sea digno de adorar. Es por su inmensa grandeza y supremacía que le adoramos, y que estamos seguros de no estar adorando a una criatura hecha a nuestra imagen. La incomprensibilidad de Dios también es una realidad que nos lleva a la confianza. Si bien no sabemos con exactitud a dónde la nave de este mundo está siendo dirigida por Él, puede ser que aún en medio de oscuras tinieblas depositamos toda nuestra confianza en Dios, porque desde que el piloto de la nave sepa para dónde vamos y tenga el poder de llevarnos, los pequeños pasajeros no tenemos por qué temer, sino confiar a Dios en todo. En los asuntos intrincados de la vida, en asuntos que no podemos explicar, la incomprensibilidad de Dios es una fuente de aliento. Saber que Dios ha determinado todas las cosas y que las ha determinado para los fines más altos, con los medios más apropiados. Finalmente, la incomprensibilidad de Dios nos es dada aún para advertirnos que el camino de sus juicios son incomprensibles, de tal manera que quien desafía a Dios no puede pensar que tendrá todo bajo control y podrá prevalecer contra su hacedor. Dios tiene infinitas y misteriosas maneras de traer justicia y juicio en medio de una rebeldía que a los ojos a veces parece incontrolable. ¿Cuál sería la mejor manera de evangelizar a un ateo práctico que, conociendo las Escrituras, se niegue a creer y a vivir conforme a las verdades bíblicas?
señalándole en primer lugar que Dios es paciente y misericordioso en gran manera. Sigue dando vida y aliento a sus enemigos declarados que le provocan de continuo. Lo habrían matado hace mucho, pero Él los protege. Hasta ha decidido salvar a una gran multitud de ellos. Qué maravilloso es este Dios. Pero en segundo lugar, que Dios obra con justicia al ejercer justicia contra sus enemigos. Somos culpables de traición espiritual y deberíamos ser destruidos por haber pecado contra Dios infinito, y nuestra culpa es infinita y merecemos un castigo infinito. Y en tercer lugar, le diríamos que necesitamos una nueva naturaleza dentro de nosotros para evitar nuestro ateísmo natural. En nuestra naturaleza hay asentada una mala disposición. No es una herida menor, sino una enfermedad que nos ha corrompido por completo. Necesitamos un principio totalmente nuevo de vida en lo profundo de nuestro ser, y solo entonces podremos amar a Dios de un modo supremo. El conocimiento de Dios, además, es vital. Jesucristo nuestro Señor hizo depender la vida y la salvación de un conocimiento personal, experimental y vivo de Dios. Y esta es la vida eterna, dijo Él, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento de Dios no es un lujo de la academia o de los amantes del conocimiento en sí mismo. La vida eterna depende de conocerle a Él y a su Hijo Jesucristo.